Un saludo con todos. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en esta oportunidad vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado Ciclo diésel, principios termodinámicos y su aplicación en motores de combustión interna. Somos parte del grupo 3 de la sección 3 del curso de Físico-Química dictada por el docente Coasaca Portal Juan Valentín y a continuación comenzaremos con la presentación. Bueno, estos son los integrantes del grupo. Aonza es María Julia Hermida, Cavida Staipe Priscila Maite, García Huaranca Frank Jefferson, quien les habla, Guamán Valverde Maite Gabriela, Huaranca Chiquillo Mariela Antonella y Palmera Fernández Jerry Jefferson. Pasemos ahora al objetivo general de nuestra investigación, el cual es difundir y analizar el ciclo diésel desde una perspectiva termodinámica, describiendo así sus principios, etapas y aplicaciones en motores de combustión interna con el fin de comprender su eficiencia y relevancia en el contexto industrial. En cuanto a los objetivos específicos, hemos considerado tres. En este caso, el primer objetivo específico es describir las etapas del ciclo diésel y sus transformaciones de energía que ocurren en cada una de ellas. También en el segundo objetivo específico hemos considerado evaluar las aplicaciones del ciclo diésel en maquinaria industrial y transporte pesado en cuanto al nivel nacional e internacional. Y como tercer objetivo específico, consideramos proponer alternativas tecnológicas e innovaciones que mejoren la eficiencia y sostenibilidad del ciclo diésel, considerando así el impacto ambiental. Bueno, acá presentamos el diagrama de Gantt de actividades, el cual nos ayudó para poder dividir correctamente responsabilidades a cada uno de los estudiantes pertenecientes a este grupo, como podemos observar en pantalla. Bueno, pasamos ahora a la situación problemática que nos llevó a definir el tema de investigación, es decir, la relevancia del ciclo diésel en motores de combustión interna. En la industria y el transporte pesado se requiere de motores que ofrezcan alta eficiencia y durabilidad. En ese sentido, el ciclo diésel, gracias a su alto rendimiento térmico y capacidad para operar con combustibles de alta densidad energética, satisface esta necesidad en entornos donde otras tecnologías no son tan efectivas. Es así que la demanda creciente de maquinaria y transporte confiable plantea el reto de optimizar motores que no solo sean potentes, sino que también eficientes en el uso de combustible. El ciclo diésel en este contexto es bastante fundamental en el diseño y funcionamiento de motores de combustión interna, especialmente en aplicaciones de transporte pesado y maquinaria industrial, debido a su alta eficiencia térmica y su capacidad para operar con combustibles de mayor densidad energética. Es así que su relevancia radica en su impacto en la productividad y en la reducción de emisiones en comparación con otros ciclos de combustión. Entrando más en contexto sobre el ciclo diésel, este ciclo fue creado por Rudolf Diesel en 1892. Fue presentado como una innovación crucial en los motores de combustión interna, al superar la eficiencia del ciclo Otto. Este ciclo utiliza el principio de ignición por combustión, donde el combustible diésel se enciende debido a una alta presión y altas temperaturas alcanzadas sin la necesidad de una chispa. La ignición por combustión, que es lo que caracteriza y distingue este ciclo, lo hace ideal para aplicaciones donde se requiere una alta eficiencia energética. El ciclo diésel se describe mediante 4 procesos principales que operan dentro de un sistema cerrado, y su análisis se realiza comúnmente en un diagrama presión-volumen, conocido como diagrama PV. En este diagrama podemos observar cómo la presión y el volumen durante cada etapa del ciclo cambia o varía, como podemos ver en la imagen, lo que nos ayuda a entender el comportamiento del gas dentro del cilindro. El diagrama presión-volumen no solo es una herramienta teórica, debido a que en la práctica permite identificar posibles mejoras en el rendimiento del motor al analizar puntos claves como las pérdidas del calor o la eficiencia del trabajo realizado. Cada proceso está diseñado para maximizar el aprovechamiento de la energía térmica, generando la combustión, transformándola en trabajo útil para mover un vehículo o sistemas mecánicos. Además de que este enfoque térmico
hace que el ciclo diésel sea tan eficiente en comparación con otros ciclos, especialmente en aplicaciones donde se requiere una mayor potencia y menor consumo de combustible. Continuando con las etapas del ciclo diésel, empezamos con la primera, la cual es la compresión, o también conocida como compresión adiabática, el cual el pistón se desplaza desde el punto muerto inferior PMI hasta el punto muerto superior PMS, comprimiendo el aire dentro del cilindro. Durante esta compresión no hay un intercambio de calor con el entorno, sin embargo el volumen se ve reducido. De esta manera aumenta la presión y la temperatura del aire. Este aumento de temperatura es clave, ya que permite que el combustible se encienda espontáneamente en la siguiente etapa sin la necesidad de una chispa externa. Como siguiente etapa tenemos a la combustión, en la cual se inyecta el combustible en la cámara de combustión. En este caso ocurre debido a la alta temperatura resultante de la primera etapa, que es la compresión, consiguiendo de esta manera que el combustible se encienda de manera automática. El proceso ocurre a presión constante, lo que permite que el volumen del gas aumente significativamente mientras se genera la energía térmica que impulsa el ciclo. Este fenómeno de combustión considerada a ciclo constante es única del ciclo diésel y contribuye a su eficiencia. Continuamos con la tercera etapa, conocida como expansión adiabática o trabajo, en donde los gases generados ejercen presión sobre el pistón, impulsándolo hacia abajo y generando trabajo mecánico. Es un proceso adiabático, lo que significará que no hay un intercambio de calor con el entorno en esta fase. La energía térmica se transforma aquí en energía mecánica, que es transferida al cigüeñal para realizar trabajo útil como mover un vehículo o accionar maquinaria. Y como última etapa tenemos al escape o rechazo de calor. Finalmente, en esta etapa de escape, los gases de combustión son expulsados del cilindro mientras que el pistón regresa al punto muerto superior. Este proceso ocurre a volumen constante, donde el calor residual es rechazado al entorno, cerrando el ciclo y preparando el sistema para el próximo ciclo de admisión. Es importante destacar que el rechazo de calor es una limitación inherente, pero también una oportunidad para optimizar procesos en motores modernos. En resumen, el ciclo diésel se basa en procesos térmicos cuidadosamente diseñados para maximizar la eficiencia energética y mecánica. Y como otro punto a considerar, comprender cada etapa y su representación en el diagrama de presión-volumen es fundamental para mejorar el diseño y operación de motores que utilizan en este ciclo. Bueno, yo les hablaré sobre la aplicación de la primera ley de la termodinámica en el ciclo de diésel. El ciclo de diésel consta de 4 procesos principales. La primera es la compresión diabática. En este caso se da el proceso de 1 a 2. El aire es comprimido de forma diabática, quiere decir que se da sin transferencia de calor, desde un volumen inicial V1 hasta un volumen menor V2, aumentando la presión y la temperatura del gas. Aplicando la primera ley de la termodinámica, obtenemos que el cambio de energía interna del aire es igual al trabajo. El segundo proceso es la adición de calor a presión constante, que se da en el proceso de 2 a 3. En este caso se introduce combustible y se quema agregando calor al sistema a presión constante. Esto provoca un aumento de la temperatura y el volumen del gas. El calor añadido, que está representado por Q223, que indica que es el proceso de 2 a 3, se calcula mediante la masa por el calor específico a una presión constante por la temperatura, la diferencia de temperaturas, que sería temperatura 3 menos la temperatura 2. Y así podemos obtener el calor. Bueno, el tercer proceso sería la expansión adiabática, que se da en el proceso de 3 a 4. En este proceso, el gas se expande de forma adiabática, realizando un trabajo sobre el pistón y disminuyendo su presión y temperatura. Como es un proceso adiabático, su trabajo sería igual al cambio de energía del aire.
El cuarto proceso es el rechazo del calor al volumen constante, que se da un proceso del 4 a 1. En este caso, el gas regresa a su estado inicial y el calor, que está representado por Q4.1, se rechaza a un volumen constante. El calor rechazado se expresa como masa por el calor específico a un volumen constante por la diferencia de temperaturas, que sería temperatura 4 menos la temperatura 1. Bueno, en el caso del cálculo de la eficiencia térmica del ciclo de Nelson se define como una relación entre el trabajo neto producido por el ciclo y el calor añadido al sistema. Como podemos observar en la diapositiva, ahí se encuentra la fórmula, que sería la eficiencia térmica sería igual a 1 menos el calor del proceso de 4 a 1 sobre el calor del proceso 2 a 3. También la fórmula de la eficiencia térmica del ciclo diésel puede ser expresada en términos de las relaciones de compresión y expansión, como se puede observar en la diapositiva. En esta diapositiva podemos observar la relación de la compresión, de la expansión o corte y la relación de calores específicos. Este análisis proporciona una base para evaluar la eficiencia y rendimiento de estos motores, así como para identificar las mejoras potenciales en el diseño de este ciclo. Bien, dentro de las variables termodinámicas del ciclo diésel tenemos a la presión del gas en cada etapa del ciclo, y esta varía considerablemente entre las diferentes etapas, o sea, la compresión, combustión, expansión y escape. También tenemos al volumen, que sería el volumen del cilindro, que cambia según la posición del pistón, en un rango entre el volumen mínimo, que sería el volumen en el punto muerto superior, y el volumen máximo, que sería el punto muerto inferior. Como tercer punto tenemos a la temperatura, que sería la temperatura del gas dentro del cilindro. Esta aumenta durante la combustión y disminuye durante la expansión. En cuarto lugar tenemos el calor, que entra durante la combustión de 2 a 3, aumentando la temperatura y el volumen, y se expulsa con el calor perdido en el paso 4 a 1. La diferencia entre el calor entrante y saliente determina la energía disponible para el trabajo neto, el cual en el punto 5 lo vemos al trabajo. Este se produce principalmente durante la expansión de 3 a 4, cuando los gases impulsan el pistón, y se consume durante la compresión de 1 a 2. El trabajo neto también es la energía útil obtenida tras restar el trabajo necesario para comprimir el gas. Asimismo, es importante tocar las aplicaciones prácticas del ciclo diésel. En primer lugar están en los motores en transporte pesado y maquinaria industrial, ya que estos motores que operan bajo el ciclo diésel son ampliamente utilizados en vehículos de transporte pesado y maquinaria industrial. Esto debido a su gran eficiencia, durabilidad y capacidad para generar un alto torque a baja revolución. Algunas de las aplicaciones más comunes son en los camiones y autobuses para transportar grandes pesos durante largas distancias utilizando menos combustible, y también para la maquinaria de construcción y agrícola, como son los tractores, excavadoras, grúas y otros equipos, ya que los motores diésel poseen una potencia constante necesaria para trabajar en terrenos difíciles y en condiciones técnicas. Otra aplicación del ciclo diésel es el del transporte marítimo, donde la mayoría de los barcos de carga y buques comerciales lo usan, debido a su fiabilidad y la posibilidad de realizar largas travesías con un consumo reducido de combustible. También en los generadores eléctricos industriales, ya que estos requieren una fuente de energía robusta y confiable, en situaciones donde las redes eléctricas pueden no ser suficientes o confiables. Otro punto importante a tocar son las ventajas del ciclo diésel en aplicaciones industriales. En primer lugar está la mayor eficiencia térmica, ya que el ciclo diésel tiene una eficiencia térmica más alta que los motores de gasolina, lo que significa que convierte más energía del combustible en trabajo útil, reduciendo así los costos operativos. También está que nos da mayor durabilidad, ya que estos motores están diseñados para soportar condiciones de trabajo más duras y prolongadas. Y también el mayor torque a bajas revoluciones, que es crucial para mover maquinaria pesada en terrenos complicados. Otras ventajas del uso del ciclo diésel en las aplicaciones industriales sería el bajo consumo de combustible de estos, que al final se va a traducir en un ahorro significativo para la empresa a largo plazo. También la fiabilidad en condiciones extremas, ya que estos motores
motores suelen ser más robustos frente a condiciones ambientales extremas, como ya es las altas temperaturas o ambientes polvorientos, lo que los hacen adecuados para trabajos en construcción y en agricultura. Bueno, acá también tenemos el costo del motor diésel en nuestro país y en Perú. Considerando la marca Panther, como podemos ver, los costos varían de acuerdo a las propiedades que presenta cada motor y estos costos van de 2.190 hasta los 3.150 soles para el caso de esta marca. También tenemos el costo de este motor en la marca JD, como en el caso anterior también varía de acuerdo a las propiedades que presenta, como podemos observar en pantalla, y los precios de esto van de los 1.540 soles hasta los 1.730 soles para el caso de esta marca. Pasamos ahora a las medidas que tenemos que considerar, las medidas de seguridad al momento de usar un motor diésel. En este caso hemos considerado 4 puntos, que son la seguridad personal, el uso de este motor antes de operar, durante la operación y el caso del mantenimiento. En la seguridad personal se considera bastante importante tener gafas de seguridad, guantes y protectores auditivos. También es importante trabajar en áreas bastante ventiladas y tener en cuenta que se debe llevar una ropa ajustada para poder evitar accidentes. En el caso de antes de la operación, se deben inspeccionar los niveles de combustible, aceite y líquido refrigerante. También es bastante importante verificar el estado de correas, filtros y conexiones y se debe consultar el manual del fabricante antes de operar. Durante la operación se debe mantener una zona segura libre de personas no autorizadas, se debe monitorear también la temperatura, presión de aceite y sonidos inusuales y se debe apagar el motor adecuadamente cuando no está en uso. Y por último tenemos el mantenimiento, en donde el motor debe estar apagado y frío antes de realizar cualquier mantenimiento. También es necesario utilizar herramientas adecuadas para motores diésel. Y por último, los residuos como el aceite o combustible deben eliminarse según las normativas ambientales. Yo hablaré acerca de las innovaciones internacionales de los motores diésel. Comenzando con los motores diésel híbridos, estos sistemas combinan un motor diésel con un motor eléctrico para lograr así una mayor eficiencia energética. Este enfoque permite reducir el consumo de combustible al utilizar el motor eléctrico en situaciones de baja demanda, mientras que el motor diésel se activa en momentos de mayor carga. Este tipo de tecnología es cada vez más popular en vehículos de transporte pesado en países como Alemania y países donde se prioriza la eficiencia y la reducción de emisiones de gases invernaderos como Japón. La inyección directa de combustible a alta presión es otra de las importantes innovaciones, como el sistema Common Rail, que permite un control preciso de la cantidad de combustible inyectado, optimizando la combustión y reduciendo el consumo. Este avance se ha implementado en motores diésel modernos en países de Europa y Estados Unidos, contribuyendo a un funcionamiento más limpio y eficiente. Por último, es importante mencionar que en muchos países como Brasil y Estados Unidos se ha fomentado el uso de biodiesel y otros biocombustibles en motores diésel con el fin de reducir la dependencia de combustibles fósiles. Estos combustibles, al provenir de fuentes renovables, permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, manteniendo un rendimiento adecuado en motores de trabajo intenso. En cuanto a las conclusiones de este trabajo de investigación, el análisis termodinámico del ciclo diésel mostró su notable eficiencia y relevancia en el ámbito industrial, consolidándolo como una opción competitiva en el contexto energético actual. Las etapas del ciclo diésel logran transformar de manera eficaz la energía química del combustible en trabajo mecánico, lo que justifica su uso extendido en sectores como el transporte pesado y la maquinaria industrial. Además, gracias a la alta relación de compresión, el ciclo diésel alcanza una mayor eficiencia térmica en comparación con otros ciclos de combustión, un aspecto que ha mejorado aún más con los avances tecnológicos recientes. Y por último, los motores diésel desempeñan un papel clave en el transporte y las aplicaciones industriales,
mientras que la tecnología sigue evolucionando para optimizar su rendimiento y minimizar su impacto ambiental. Para finalizar, algunas de las recomendaciones acerca de este trabajo de investigación son: se recomienda impulsar el desarrollo de la tecnología en motores diésel, particularmente en el transporte pesado y la industria, para incrementar su eficiencia y sostenibilidad. Fomentar la investigación y el desarrollo del ciclo diésel resulta esencial para responder a la creciente necesidad de motores más eficientes y con un menor consumo de combustible. Además, se sugiere integrar sistemas híbridos diésel eléctricos y emplear combustibles alternativos como el biodiesel en futuras aplicaciones, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y disminuir las emisiones contaminantes asociadas a los motores diésel. Gracias.